Hola estudiantes, el objetivo de este video es realizar un ejercicio de estadística descriptiva para familiarizarlos con la forma de trabajo. Vamos a pensar en un problema ejemplo. La universidad quiere conocer el rendimiento académico de los alumnos de la licenciatura en administración. Con ese objeto se lleva a cabo un muestreo aleatorio entre los mismos, tomándose como variable promedio histórico de sus notas en la carrera. Como los promedios son números decimales, y esta es una variable cuantitativa continua, es necesario agruparlos. Se eligen 5 categorías: aplazados, con promedio entre 0 y 2, reprobados, con promedio de 2 a 4, regulares, con promedio de 4 a 6, buenos, con promedio de 6 a 8, y excelentes, que tienen notas entre 8 y 10. Se toma datos de 50 sujetos, obteniéndose el siguiente resultado. ¿Sí? En esta tabla tenemos tenemos indicado el valor de la variable por un lado y por otro la frecuencia de ese valor. ¿Sí? Entonces, acá que dice, si la variable vale entre 0 y 2, vamos a encontrar 4 alumnos en la muestra de 50. En cambio, que tengan entre 6 y 8, vamos a encontrar 12. Si bien en general no hace diferencias grandes, es importante ver la diferencia entre esto y esto. Esto es un corchete e indica que de este lado el conjunto está cerrado, es decir, que incluye al número 0. De este lado, con paréntesis, significa que está abierto y no incluye al 2. Entonces acaban de 0 inclusive hasta 2 sin incluir el 2. Si un estudiante tiene una nota precisamente 2, va en esta franja. ¿Sí? No es una diferencia terriblemente importante, pero en algunos problemas, como trabajamos con cantidades pequeñas de datos, hace la diferencia. Y además para tener el concepto. Vamos a empezar a usar un poco de estadística. Queremos saber cuántos alumnos poseen un promedio por debajo de la nota mínima de aprobación, que es 4. Con el objeto de conocer este dato, hacemos uso de la frecuencia acumulada. ¿Sí? Este es el sentido preciso de la frecuencia acumulada. Para conocer la frecuencia acumulada, vamos sumando los valores de todas las frecuencias, de tal forma que esta suma nos indica cuántos casos son de valor igual o menor que aquel con el cual estamos trabajando. ¿Sí? Sumamos todos los casos previos al que nos interesa. En este caso, queríamos cuánta gente quedó debajo de la nota mínima de aprobación, o sea, los que tienen 4 o menos. Y para eso sumamos en la tabla. ¿Sí? Acá están los datos que teníamos y acá están las sumas. La frecuencia acumulada del primer dato es 4, porque no tiene datos previos con los cuales acumularse. ¿Sí? La segunda franja de valores tiene frecuencia acumulada 14. Los 10 elementos que a ella pertenecen más los 4 anteriores. Y así sucesivamente. Creo que es muy claro la cuenta que hicimos acá. En este caso, con 4 menos, sí estaríamos acá. Entonces tenemos 14 alumnos. Para saber cuán significativo es este dato, la universidad busca saber qué porcentaje del total representa esta cifra. Esto se logra buscando la frecuencia relativa primero y después convirtiéndola en un porcentaje. La frecuencia relativa, como su nombre lo indica, nos dice cuál es el peso que tiene cierta franja de datos sobre el total. Acá le agregamos frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, frecuencia relativa va a ser la cantidad sobre el total para tener la frecuencia relativa en forma de probabilidad, que es algo que vamos a ver en la unidad que viene. ¿Sí? Si multiplicamos por 100, se transforma en un porcentaje. Lo que nos interesa en particular es la suma de los grupos 0, 2 y 2, 4. Así que vamos a sacar los porcentajes por separado y después sumarlos. Porque en la tabla que en general hacemos, ponemos frecuencia acumulada, pero la relativa es de cada escalón. Entonces hay que acumular, en este caso hay que acumular la relativa. Nos pide la relativa acumulada hasta 4. Estas son 8 centésimos y 2 décimos. Entonces el 28% de los alumnos está reprobado. Preocupada por el alto índice de reprobados, la universidad decide conocer el rendimiento global del grupo. Para esto, sacan un promedio de los promedios de todos los estudiantes encuestados. Ojo con esto que suena confuso, pero no es tan difícil. ¿Sí? Promedios son las notas que los representan. ¿Sí? Promedio de notas. Podemos decir la nota, como que todos tienen una nota, es el promedio de las notas de todos los estudiantes. Este promedio es la media aritmética, otro indicador que estudiamos. La media aritmética es el promedio de todos los datos de la distribución, la suma de todos sus valores dividida por la cantidad de datos. Como estamos trabajando con datos agrupados, no tenemos valores en sí de cada caso, solo sabemos en qué intervalo están. Por ejemplo, de 6 a 8 no es un número. Entonces, vamos a aproximar
¿sí? Y vamos a usar esta formulita. Generamos un valor aproximado usando el promedio del intervalo. Es decir, si un intervalo va de 5 a 7, tomamos el número 6, que está justo en la mitad. ¿Por qué? Porque es el que menos error comete respecto a todos los valores posibles que hay entre 5 y 7. Entonces es una buena elección. Si es aproximado. Siempre va a ser igual. Sumamos las puntas del intervalo, por ejemplo 5 y 7, y dividimos por 2. Agregamos los puntos medios a la tabla. Y nos queda así. Ahora tenemos variable, el punto medio, que sería un número que representa el intervalo, entre 0 y 2 el 1, entre 2 y 4 el 3, etc. Las frecuencias y las frecuencias relativas que agregamos antes. Ahora lo que hacemos es aplicar esta fórmula, que nos quedó un poco pixelada, después la voy a cambiar en el PDF que tienen en el aula, pero creo que se ve, es la suma. Vamos a hacer todos los productos de el punto medio de un intervalo, por esto la i, por su frecuencia. Eso para cada intervalo. Esto significa que sumemos todas las filas, una vez hecha esa cuenta para cada una, y dividimos por n, que es la cantidad de casos. ¿Sí? Entonces, esto creo que está hecho acá, sí, acá se ve. Que le agregamos a cada uno, esto es una manera de hacerlo en la tabla, también lo pueden hacer en la calculadora. Para cada fila sacamos el producto de la cantidad de elementos que tiene por el valor que la representa, que es el punto medio. ¿Sí? Y nos aporta, como si, esto sería cuántos puntos está aportando cada fila. ¿Sí? Esta fila, digamos que aporta un punto cada alumno, hay 4, aportaron 4 puntos. En esta, aportan 9 puntos cada alumno, como hay 6 alumnos, aportaron 54 puntos. Entre todos los alumnos con su promedio sumaron 262 puntos. Y si lo dividimos por los 50 alumnos, tenemos un valor que es representativo de las notas que todos se sacaron, supuestamente. Y esta media aritmética nos dio 5,24. Vamos a ver otro indicador posible, que es la moda. Nos dice cuál es el dato más frecuente en la distribución, el que aparece más. Como estamos trabajando con datos agrupados, vamos a tener que usar una fórmula especial. Otra vez, es difícil, no hay un valor más frecuente, hay escalones, pero el escalón no nos alcanza, queremos un valor realmente. Entonces vamos a aplicar una aproximación a esta formulita para que nos ayude. ¿Sí? La universidad se pregunta qué nota es más frecuente entre sus alumnos. Este dato se conoce genéricamente como moda y no tiene nada que ver con lo que se debe vestir a las modelos. La fórmula para encontrar un número que sea parecido a la moda de un estudio en datos agrupados es esta que está acá. Ahora la vamos a desarrollar. Dice que la moda es el límite inferior del intervalo más la razón entre delta 1 y la suma de delta 1 más delta 2 por la amplitud del intervalo. No se asusten que es bien sencillo. LI es el límite inferior. Estamos trabajando en este intervalo. Siempre hay que pensar en qué intervalo estamos trabajando. Para eso, miramos cuál es el intervalo modal, el intervalo que tiene mayor frecuencia. Este tiene 18, ¿sí? Y es el intervalo más frecuente. Como les decía, el límite inferior es el límite inferior del intervalo modal. Entonces, en este caso, es 4. A es la amplitud del intervalo, que es 2, es fija para todo el recorrido este. Y los delta significa variación. Lo que estamos mirando es la variación respecto a la fila previa en frecuencia y respecto a la fila siguiente. El intervalo modal es 4,6 y tiene frecuencia de 18. El anterior es 2,4 con frecuencia 10. De 18 a 10, la variación de la frecuencia es 8, así que delta 1 vale 8. Esto obviamente párense en su casa y váyanlo mirando. Pero acá lo estamos completando, no sé si ven, ya agregamos dos datos. Delta 1 es 8 y delta 2 es la variación respecto al intervalo siguiente. El intervalo posterior tiene frecuencia 12, entonces esta vez es 6, delta 2. Resolver esta cuentita, tenemos que la moda es el valor 5,14. La universidad está preocupada por el bajo rendimiento, por lo que divide a los alumnos en dos grupos según sus notas. La mitad, que tiene peores notas, será enviada a una clase de refuerzo con la jefa de cátedra. Se busca el número de nota que divide exactamente a los alumnos en dos grupos de igual tamaño. Este dato es la mediana. Para una variable discreta es muy sencillo calcular la mediana. Basta con ordenar los datos de menor a mayor y fijarnos qué dato corresponde en su frecuencia acumulada a la mitad de los casos. Esto es, si fuera estatura de personas, las pongo en fila, cuento el total y después me quedo con la que está en la mitad. Esa persona es la persona mediana del conjunto. Con variable continua usamos la siguiente fórmula, que vamos a estudiar más porque aparece de nuevo. El límite inferior más la razón entre la cantidad de casos sobre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al de la mediana sobre la frecuencia del intervalo de la mediana por A. ¿Qué
¿Qué es el intervalo de la mediana? Bueno, si hacemos la cuentita de dividir el total sobre 2, vamos a encontrar lo que hubiera sido la mediana si estuviéramos en variable discreta. ¿Sí? Si hay 50 personas ordenadas por estatura, la persona número 25 tiene la estatura, bueno, nos queda justo incómodo ahí. Si hay 51 personas, la persona número 26 sí es la persona mediana. Si el número es par, nos quedan 2 que son la mediana. Es más fácil de ver entre 5 personas, la tercera es la mediana. ¿Sí? En cambio, entre 4 tenemos 2 personas medianas, la segunda y la tercera. En este caso, lo que tenemos que mirar entonces es qué intervalo contiene el dato número 25. ¿Sí? Mirando la frecuencia acumulada. ¿Quién es el primero que tiene una cantidad superior a 25? Yo voy a volver en la tabla para eso, que acá la teníamos hecha. En algún lado, al principio. Frecuencia acumulada. ¿Quién es el primero en superar a 25? ¿Quién contiene el elemento 25? Este intervalo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es el de 4, 6 también. Por lo tanto, el límite inferior es 4 de nuevo, la amplitud es 2 porque es para todos los intervalos igual. N sobre 2, que es el total de casos sobre 2, es 25. Y ahora queremos ver la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que ya la habíamos mirado, y la frecuencia del intervalo, que ya la habíamos mirado también. Entonces nos quedó así. 4 más 50 sobre 2, menos 14 sobre 18, por la amplitud que es 2. ¿Sí? El dato mediano es 5,22. Los alumnos con notas inferiores a 5,2 serán enviados a clases de refuerzo, mientras que los que superan esta magra calificación disfrutarán de más tiempo libre. Como resulta evidente, la vida de los alumnos menos exitosos se ha vuelto injusta, por lo que se toma una nueva medida. Las clases de apoyo serán dadas por los alumnos más avanzados. La carrera tiene 100 alumnos. Se enviará a clases suplementarias a la mitad. Tiene 1000, perdón, y se enviará a la mitad, 500. Para que las clases sean efectivas, se crearán cursos donde un alumno avanzado le da clase a 5 de los recuperantes. Para darle clase a todos estos cursos, se necesitan 100 alumnos avanzados, es decir, el 10% con mejores calificaciones. La universidad convocará por promedios, por lo que le pide al encargado de estadística, un hombre de infinita paciencia, que determine a partir de qué nota comienza el 10% de los estudiantes de élite. Percentiles. Así como la mediana nos dice a partir de qué dato está la mitad del total, podemos hacer lo mismo con cualquier fracción del total. En el caso de los percentiles, podemos saber hasta qué dato llega un cierto porcentaje de la distribución. La fórmula para calcular percentiles es la siguiente y es muy similar a la fórmula de la mediana, solo que con una fracción arbitraria. En lugar de ir la mitad, ahora va K sobre 100, un porcentaje. Acá está el límite inferior. Y después es igual, ¿sí? Frecuencia acumulada del intervalo anterior al del porcentaje, frecuencia del intervalo del porcentaje y A. ¿Qué es el intervalo del porcentaje? Muy sencillo, el primero cuya frecuencia acumulada supera ese porcentaje. Recordemos que siempre veníamos acumulando la frecuencia desde abajo, ¿sí? De menor a mayor. Entonces, si queremos conocer el 10% de los mejores alumnos, en realidad tenemos que buscar el 90% de los peores. Y el dato de paso también separa al 10% de los mejores, por una cuestión obvia. Vamos a buscar P90, el percentil 90 entonces, ¿sí? Otra vez tenemos que encontrar primero el primer intervalo cuya frecuencia acumulada supera el 90% de nuestra muestra, que en este caso era 45, ¿sí? Y ahí hacer los cálculos con los datos límite inferior y frecuencia. En este caso es el 810. Acá estamos rellenando, ¿no? Acá está la amplitud y ahora hay que agregar que el porcentaje es 90, así que esto es 90 sobre 100 o 0,9. Acá va 50, el total de la muestra. La frecuencia acumulada de este intervalo, la frecuencia absoluta, perdón, es 6. Y va acá abajo, y la acumulada del anterior es 44. Sí, esto es frecuencia acumulada del anterior. Entonces nos quedó esta operación y son los que tienen 8,3 o más. Estos son los que tienen, si quisiéramos como que venga el 10% de los que tienen mejores notas, hay que poner una pizarra que diga que vengan los que tienen 8,3 o más. Un profesor autoindulgente indica que quizás el promedio de las calificaciones sea poco representativo de las individualidades.
Para conocer la relación real entre los indicadores y los casos aislados, se busca conocer el desvío estándar de la muestra, es decir, cuán cerca están los datos realmente de la media estadística. ¿Sí? Nosotros obtuvimos una media, pero no siempre es igual de representativa esa media. Para calcular el desvío estándar, primero buscamos conocer la varianza. La varianza es básicamente la suma de la distancia que cada dato tiene con respecto a la media. Como estas distancias a veces son negativas y a veces positivas, se las eleva al cuadrado para que queden todas positivas y puedan sumarse, si no se cancelarían entre sí. Más tarde, para obtener el desvío vamos a sacar la raíz del total de la suma. O sea que la fórmula es así. A cada dato le resto la media para encontrar la distancia entre ellos dos, cuán lejos, cuánto le está errando la media. Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia del dato, porque para no hacerlo cada vez con cada dato individual. Ahora sumo todo y divido por el total de elementos de la muestra. Acá hicimos la cuenta paso a paso. Para cada fila, la frecuencia por la cuenta que es la media menos el dato. ¿Sí? La suma nos dio 245,45. Esto recomiendo que hagan en su casa también, que los vayan siguiendo con papel y lápiz. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo cual en este caso es 2,2. Para saber si este desvío es importante o no, tomamos como referencia el coeficiente de variación, que se obtiene dividiendo el desvío estándar sobre la media aritmética y multiplicando por 100. ¿Por qué hacemos esta división? Para comparar, ¿sí? Digamos, no es lo mismo tener 1 centímetro de error midiendo tuercas que midiendo barcos. Para un barco, 1 centímetro de error significa que es muy precisa la fabricación. Si fabrico tuercas y tengo 1 centímetro de desvío estándar, están pésimas, ¿sí? Entonces lo comparo con el tamaño que tiene que tener el objeto. ¿Sí? En este caso nos dio casi 42%, ¿sí? Es altísimo. O sea que la media es poco representativa. Seguramente hay bastantes alumnos acumulados en el grupo de más nota y bastantes en el grupo de nota baja y en el medio no hay nada. Eso es lo que suele pasar en estos casos. Bueno, espero que esta clase haya ayudado a aumentar el número de alumnos por encima de la calificación media de la muestra, aumentando su heterogeneidad, así como los promedios de ustedes. Esperamos sus consultas en el foro. Y recuerden que este PDF está a su disposición si lo quieren leer con más calma o le pueden ir haciendo pausa al video.